buenas tardes a todos. A nombre del Centro para la Investigación de las Artes, venimos a presentar esta entrevista con el licenciado Luis Lazalde. Mi nombre es Adolfo Martínez Romero y pues iniciamos esta entrevista, es la segunda de varias que estamos haciendo en referencia a conocer, indagar sobre el origen de los museos, sus colecciones y quiénes fueron los encargados, ¿no? Creo que eso es muy importante para empezar a estudiar estas colecciones y pues seguir el trabajo, seguir acrecentando el trabajo que se hizo con anterioridad, con la gente que estuvo involucrada en estos museos, que poco conocemos a veces, o los que andamos en medio conocemos más, pero es importante que se sepa, ¿no? En esta ocasión, bueno, licenciado Luis Lazalde, gracias por acompañarnos, por aceptar la entrevista y creo que va a ser un gusto escuchar lo que tiene que decir. Gracias, Adolfo. Buenos días. Hola, hola. Oiga, pues bueno, la pregunta del millón primero, ¿no? ¿Quién inicia este museo? Conocemos que el Museo Regional de Durango está ubicado en la calle Aquiles Cerdán con Victoria, muy conocido como El Aguacate. No es El Aguacate, no le digan El Aguacate, es el Museo Regional de Durango. El Aguacate le dicen porque ahí había un árbol, lo plantaron después, pero cuéntenos cuál es el antecedente de este museo, ¿no? Porque vemos que tiene obra pictórica, que a mí me interesa mucho, obra escultórica, fotografías, tienen una fototeca por ahí, tienen cosas de prehispánicas, cosas de antropología, pero ¿cómo se inició, no? ¿Cuáles fueron los pininos de toda la gente como usted y otros que anduvieron ahí, no? Bueno, sí, el licenciado Ángel Rodríguez Solórzano, el ex rector de la universidad, ex gobernador del estado de Durango, él siempre tuvo mucho interés por la difusión cultural y el rescate del patrimonio cultural de Durango, porque él decía que esto nos daba identidad a los duranguenses o como duranguenses. Entonces él se preocupó mucho por reunir colecciones que se estaban formando a raíz del rescate de la Ferrería, un sitio arqueológico antes conocido como sitio Schroeder, del cual pues se extrajeron muchas piezas ilegalmente, hasta que vino el doctor Charles Kelly de Estados Unidos, de una universidad. Cuando él se dedicó al estudio ya más científico de la arqueología, y pues se rescató piezas muy importantes, y con ellas pues el licenciado Rodríguez Solórzano pretendió formar el museo en el área de la antropología. Sí, se enfocaron primero a lo que fue esta área, ¿no? Pero detrás también, o junto con esto, el Gabinete de Historia Natural del antiguo Instituto Juárez poseía piezas o colecciones de arqueología, de historia natural, de rocas y minerales. Entonces se tenían muchas piezas para formar un museo. Fue así como allá por los años 70, 74, se formó la Comisión Pro Museo de la universidad, encabezada esta por el licenciado Rodríguez Solórzano, el licenciado Salvador Mendil, de feliz memoria, el maestro Francisco Montoya de la Cruz, bueno, también, ¿verdad? Ya era rector, perdón que lo interrumpa, ya era rector el licenciado Ángel. Ya había sido rector. Había sido, ok. Fue el último rector del Instituto Juárez y primer rector de la universidad. Bueno, el museo se empezó a formar en 1974, cuando se contó ya con una casa que el licenciado José Hugo Martínez Ortiz, rector en aquel entonces, pues decidió apoyar esta iniciativa del licenciado Ángel Rodríguez Solórzano. Yo me incorporé a la comisión en 1974 como miembro auxiliar. Pues a mí me tocó hacer las gestiones ante el INAH en la Ciudad de México y ante la UNAM a ver quién nos podía apoyar. Pues la UNAM se apuntó de inmediato. Sí, claro. Ellos vinieron, un grupo de museógrafos. Pero esto estamos hablando, perdón que le interrumpa, en el primer museo, ¿verdad? Del inicio del primer museo. Que estaba en Aquiles Cerdán y Madero. Okay. Cuando en 1974 se renta esa casa, se empezaron a juntar ahí las colecciones. Okay.
Sí, sí, para no pensar que estaba en el mismo lugar que ahorita, ¿no? Sí, Estaba no. en otro lugar. Estamos hablando del antecedente del Museo Regional. El Museo de Antropología e Historia fue la primera etapa del museo en una casa en renta. La idea del licenciado Rodríguez era contar con un edificio propio. Bueno, en ese ínter, cuando en 1980 se inaugura el Museo de Antropología e Historia, ahí perdura 8 años. Cuando el licenciado Armando del Castillo Franco decide donar a la Universidad de Juárez el edificio conocido como el Aguacate. Bueno, a partir de ahí, de 1988 a 1989, durante 2 años que duró pues, la reestructuración del edificio que había sido el Tribunal de Justicia del Estado de Durango. Ajá. Y ya una vez donado, se empezaron a hacer las adecuaciones museográficas para instalar ahí el Museo de Antropología, pero ya con el nombre de Museo Regional de Durango, porque abarcaba ya todo el estado. Sí, ya tenían bastante colección, ¿no? Y su contexto con el desarrollo histórico de México, ¿verdad? Fue así que pues el arquitecto Enrique Ortiz Lanz, museógrafo y primer director del Centro INA Durango, pues se estableció aquí y durante 2 años, como digo, se empezó a formar el Museo Regional de Durango, con muchas colecciones, tanto de las mismas rocas y minerales del Istmo Juárez, como de historia natural, con las pinturas de Miguel Cabrera y otras pinturas que se habían reunido a las gestiones del licenciado Rodríguez Solórzano y del maestro Francisco Montoya de la Cruz, que fueron quienes empujaron mucho este museo. Y yo colaboré en todo ello, en lo administrativo y en lo museográfico, pues ahí tuve que estar en medio de todas estas cosas. Sí, sí, sí. Ya para la inauguración, en 1989, pues se contó con un buen número de historiadores de Durango, quienes cada uno con su tema principal o con su especialidad. Por ejemplo, en historia, el maestro Miguel Vallebueno, y algunos ahorita que ya pues se nos han adelantado. Pero este museo así fue como dio inicio. Pues es muy interesante, ¿no? Porque sabemos que las colecciones arqueológicas, bueno, el enfoque a la arqueología es el primero que se da en el estado. Si pretendemos hacer una historia de los museos en Durango, tenemos forzosamente que hablar primero de las colecciones arqueológicas, esto por la ferrería, por todos los sitios que se conocen y todas las excavaciones que se hicieron antes de que estuviera el Centro INA, ¿no? Y ese fue el enfoque, realmente. Así es. Después se sigue el Ganot Pechar también, de creación desde museos en este sentido. Pero en otro tipo de colecciones, que es lo que a nosotros nos interesa en estas entrevistas, pues bueno, viene la pintura, la escultura colonial o virreinal, como ahora le estamos llamando, pero son otras áreas, ¿no? Entonces aquí sí es muy interesante ver cómo reúnen esta obra y cómo, ahorita mencionó también otro tipo de obra, en este caso la pintura. Ahorita mencionó usted algo de las obras de Miguel Cabrera, que ahorita vamos a hablar más adelantito, hablamos en cuanto un poco el origen de esas pinturas, pero esta es la idea, entender cómo se fue conformando este museo, para entender sus obras, ¿no? Porque, como usted bien no menciona, muchas fueron donaciones. Entonces, también eso es muy importante registrarlo, porque a veces pensamos que eso ha estado ahí toda la vida y no sabemos quién las donó o quién las compró, quién las entregó al museo, ¿no? Eso es muy interesante. Yo en algún momento, cuando estaba en contacto con el licenciado Luis Lazalde en el museo, me enseñó las fichas de registro y pues vienen los nombres de mucha gente, ¿no? Algunos mineros, algunas familias reconocidas de aquí de la ciudad de Durango. Entonces, pues eso es muy interesante, ¿no? Y nos dice, pues, hasta el 89 se forma el Centro INA, que el año pasado cumplió sus 30 años, tuvimos estos festejos.
Y el museo inicia, ¿no? También, el museo regional. Así es. Y ya estando el museo regional en esa sede, se las entregan, ¿no? Ya se las entregan Bueno, inmediatamente. algunas. Les entregan inmediatamente el edificio. Sí, para sí, el museo, en ¿va? 1988 ya 86. Si Y ahí mal es no donde hay que recuerdo. decidir ahora cómo exhibir. Bueno, pues para ello recurrimos al INA en México y ellos mandaron a mucho personal especializado pues a hacer los primeros estudios, tanto museológicos como museográficos, para pues atender el carácter del museo. Fue así como se decidió hacerlo regional, porque aquí en Durango no existía un museo regional como en la mayoría de los estados de la República. Sí, que son Bueno, pero este fue museo regional, pero de la UJED, de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Es el único museo regional de la República manejado por la universidad, aunque Lina haya participado. aunque Lina haya Voy a meter participado. yo en camisa de 11 varas al licenciado, pero aunque Lina haya participado, pero lo custodia la universidad, ¿no? Sí, Es que hubo un exactamente. trato ahí, ¿no? Como que Lina ayudaba en ciertas cosas Sí, y la sí. universidad ponía otras cosas. Porque ¿no? la universidad puso el edificio y puso todas las colecciones. Claro que Lina también hizo Sí. bastantes préstamos en comodato, Sí, claro. por ejemplo, de la colonia, después de la colonia. Bueno, en ese sentido, el licenciado Rodríguez Solórzano, pues como quería tanto a su universidad, pues no quería que el museo se escapara de sus manos Ajá, sí, sí, sí. o de las manos de la De universidad. Pero Así para como esto, pues estuvo bien. se estuvo llegó a un buen Pero para esto convenio. es un llamado para que también el Centro INA Durango tenga su propio museo. También debería haber Claro. una comisión para hacer un propio museo del Centro INA, ¿no? Sí. Como en todos los estados, la mayoría de los estados, ¿no? Sí. En el centro de México, muchos conventos, maneja el INA, muchos museos regionales, pero bueno, aquí está bien, no pasa nada que el museo regional esté custodiado por la universidad, pero es interesante el trabajo que se hizo ahí con ustedes, o sea, en formación el centro INA, en formación el museo que ya tenía su antecedente desde los 80s, y estas colecciones, ¿no? Cuando se abre, ¿qué predominaba más en las colecciones? ¿Lo arqueológico o sí tenían ya bastante variedad de las piezas que les habían donado? Ya había bastante variedad. Sí. Había colecciones tanto del Instituto Juárez, del Gabinete de Historia Natural, que eso enriqueció mucho al museo. Porque, por ejemplo, las pinturas de Cabrera, ahí estaban en resguardo de la universidad, de la universidad. ¿verdad? Pero lo del gabinete es muy interesante, ¿no? Mucho. Ahorita comentábamos fuera de cámara cómo hay unas cosas en la escuela veterinaria, ¿no? Sí, todo del sí, gabinete. la colección de Historia Natural. Se hizo un Los museo animales disecados. muy sí. bueno. El Museo Regional también tiene una colección para su sala de medio físico y pues eso nos ayudó mucho. Y que fueron estos gabinetes, pues los antecedentes, ¿no? De muchos museos en el mundo, ¿no? También, el siglo XIX, Bueno, la en ciencia, el mundo sí, en el siglo y XVIII. aquí no fue la Este excepción. gabinete que llegó aquí a México con Justo Sierra, precisamente cuando por ahí en 1905 se empezaron a formar los gabinetes. Hubo nada más 5 gabinetes en México. A nosotros nos tocó uno. La Ciudad de México otro. En Yucatán otro. En Zacatecas otro. Y me parece que en Guadalajara otro. Y en cuanto a otra colección, me llama mucho la atención que hay mucha obra virreinal, mucha obra colonial, como se le decía antes también, ¿no? Sí. ¿Toda es de Durango o alguna viene de alguna otra parte? Porque hay cosas que uno las ve y dice, bueno, esto no corresponde a ninguna parte de aquí de la ciudad o algo así. ¿Viene de alguna otra parte? ¿Llegó? No, casi toda estaba aquí. Toda se recolectó. O el licenciado Rodríguez Solórzano, en sus domingos libres, como él le llamaba, iba a visitar a familias que sabían que tenían algo que donar. Entonces él, pues, con diplomacia y todo, pues les pedía.
Y sí, juntó muchas. Y entonces, muchos como ¿cuáles serían documentos. las que nos comentaba el arquitecto Ortiz Lanz, que venían de bodegas de decomiso? ¿Se ubica algunas Sí, las de historia, las de la colonia. algunas? La colonia, esa sí se formó con colecciones de, de la Ciudad de México que ellos habían, como dijo ahorita, como mencionó, que habían De sido la bodega. confiscadas. Sí, la bodega de Ajá. decomisos, ¿no? Del De famosa decomisos, sí. bodega de decomisos. No, con esa se hizo la sala de la colonia, muy interesante. Y Y de otras pinturas. obras, licenciado, más llamativas, la obra de Miguel Cabrera, ¿no? También tienen ahí una serie de la vida de la Virgen de Una Cabrera. colección. ¿Cuántos cuadros son? Si mal no Son recuerdo. 12. 12. Cuadros de O sea, faltan formato. algunos, ¿verdad? Que regularmente a veces son 16, a veces una serie de la vida, a veces Ajá. son 16. Bueno, Quizá anden por ahí en otro lado resguardadas, ¿no? por ahí han de estar en algún templo. El Instituto de Niñas tiene algunas obras de Miguel Cabrera referentes a la serie de la vida de la Virgen. Yo no sé, no me he metido a Ajá. fondo, pero no sé si sean parte de la misma o no. Pero esa obra usted dice que estaba en el Instituto Juárez. ¿Usted la llegó a ver en el instituto? La llegué a ver en la Galería Tlacuilos, que ahora es la Galería Frisco Montoya de la Cruz, que está ahí en Bellas Artes, Que está actualmente en Bellas calle Artes. Negrete y Bruno Martínez, ¿no? Ahí donde ahora está esa galería, pues antiguamente ahí las tenían resguardadas, Estaban resguardadas. junto con las colecciones de tanto arqueológicas como etnográficas. O sea, ahí fue una primera... Hubo una donación muy importante de la señora Agnes MacLean de Howard. Ella fue, pues en cierta parte, una estudiosa de la arqueología de Durango y pues recolectora, por no decir de otra manera, juntó muchas piezas que fue donada También a al la museo. universidad. Ok. Ella fue una importante persona que donó muchas piezas arqueológicas y etnográficas. O sea, en también. este museo intervino mucha gente, ¿verdad? Sí. Si hacemos una lista... No, sería pues sí, una es lista interminable. Interminable, ¿no? Hubo varios. Y le comento de estas obras de Cabrera porque, bueno, la mayoría cuando que nos gusta la pintura, vemos, hablamos del Museo Regional y hablamos de esta serie de pinturas de Cabrera. Claro que hay que analizarlas con mucha precaución también y todo, pero les comento que hace poco consultamos un documento donde se dice que estas obras estaban en el antiguo Hospital Civil y se cambiaron ahí, hubo un intercambio, la universidad daba algo, el Instituto Juárez, perdón, daba ahí ciertas camas o algo así, algún material para el hospital y el hospital les entregó esos cuadros. De hecho menciona el autor Miguel Cabrera, que eso es muy interesante. Qué interesante. Entonces ahí es donde a veces por eso nos interesa mucho hablar con los involucrados, ver hasta dónde estaban estas piezas, cómo llegaron, porque pareciera que esas obras eran de los jesuitas, que antiguamente, bueno, el Instituto Juárez es producto de es un producto de lo que fue la educación jesuita, ¿no? Pero estas obras se pensaban, pues obviamente totalmente jesuitas, ¿no? Ajá. Y con este oficio está firmado hacia 1880, se menciona que estaba en el antiguo hospital y que el antiguo hospital, recordemos, es el edificio que está al lado del templo de San Juan de Dios, ahorita el que conocemos nosotros, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí se desvanece un poco esta historia de que sí era de origen jesuita esta serie. Parece que no, que estuvo en el convento, porque los juaninos también eran, era un conjunto conventual que tenía, bueno, en las noticias antiguas se menciona que tenían muy buena obra, o sea, tuvieron bastante dinero para hacer muchas cosas, ¿no? Al igual que los jesuitas. Pero bueno, esta es la obra colonial, por ejemplo. También tiene obra del siglo XIX, también tienen mucha obra del siglo XIX, ¿no? También esa, ¿qué me puede Pues decir? esa fue como el licenciado Rodríguez Solórzano fue juntando con donaciones de particulares. Sí, reunió una gran cantidad de pinturas. ¿Y el maestro Montoya? También él junto con el licenciado Rodríguez Solórzano, pues convencían a la gente, dado su seriedad, su honestidad, y que la universidad pues era un baluarte de educación, ¿verdad? Que podía resguardar muy bien las colecciones. Y pues gracias a ello se hizo todo
se lograron reunir todas estas colecciones. Y usted, licenciado, usted vio pasar a mucha gente, ¿no? Mucha, yo siempre he dicho, muchísima. usted, por eso yo quería entrevistarlo a usted, porque pues directores van y directores vienen también. Sí. Pero usted ya estaba ahí y usted es de los que le gusta, le apasiona y ha estado ahí, ¿no? Conoce todo el desarrollo, bueno, desarrollo, pues sí. ¿no? Por eso es muy importante a veces hablar con la gente que está involucrada al 100%, ¿no? Ahorita sabemos que el museo está en reparaciones y todo, pero vienen cosas buenas para el museo, ¿no? ¿Qué piensa que va a venir para el museo en el futuro y cómo lo visualiza, pues? Ajá. Pues un poco, Ya viendo usted esta Ajá. retrospectiva. un poco lento, porque pues debido a esta situación de la pandemia, la situación económica, pues va a ir un poco lento, pero seguro. Yo pienso que en un año más y ya vamos a tener otro museo renovado, otro museo más consolidado, otro museo pues que tenga el soporte también que necesita Durango en estos tiempos, que ahora ya va a ser un poco diferente. Pero el museo pues es la historia de Durango, completa, o sea, no es una parte nada más, sino que abarca todo. ¿Por qué llegaron aquí a colonizarnos? ¿Quiénes llegaron? ¿Cómo llegaron? ¿A qué llegaron? Y Sí, en fin, ¿no? Los discursos van cambiando, ¿no? También. Exacto. Conforme se va conociendo más. Y a través de las colecciones, pues se ilustra muy bien este desarrollo histórico de Durango. Entonces, pues es lo que tenemos, una riqueza enorme de historia y con objetos, con evidencias. Sí, un museo ¿Verdad? sin objetos es, bueno, Pues sí, hay no- ejemplos ya diferentes ahora en la actualidad, pero un museo sin objetos no Sí, es museo. aunque ahora se usa mucho la fotografía, ¿verdad? Sí, pero la evidencia... La evidencia física despierta tanto el interés como pues el asombro por conocer mejor la historia de Durango. Sí, y que esto es por eso, insisto, las entrevistas que estamos haciendo es esto porque los museos en la actualidad también tienen ciertos problemas, también hay muchos retos, también hay muchas propuestas nuevas para hacer que los visitantes lleguen. Entonces es una acumulación de objetos también que consideramos artísticos como parte de nuestro patrimonio, pero también qué hacer con tantos a veces, ¿no? Yo en lo personal, el Museo Regional a mí me gusta mucho, pero en lo personal a veces lo veo muy saturado, con muchas obras, pero también entiendo que es parte de un proceso, esto que yo estoy oyendo de ustedes, parte de un proceso que viene desde los 70s, que se viene formando el primer museo de antropología, luego después el Museo Regional, pues un proceso, ¿no? Y gente que quizá a veces, ahora nosotros tuvimos la oportunidad de salir, especializarnos en cosas que es cosas de arte, historia, pero sabemos que, bueno, los anteriores, pues también fueron aprendiendo en el camino, muchos. Claro. Y eso también es un aprendizaje que hay que valorar desde los 70s hasta nuestra época, ¿no? Sí. Yo le preguntaba esto de visualizar el museo porque yo lo visualizo más grande. Un edificio quizá la capacidad el doble de la capacidad de lo que tiene, quizá el edificio ya le quedó corto al museo. Entonces, aparte de esa renovación que se está haciendo, qué bueno que le ponen interés, pero creo que ya necesita más. Sí, más sí, espacio. sí. Con estos nuevos discursos historiográficos, artísticos, porque ya entre más evidencia hay, más estudios hay, se va viendo diferente, ¿no? Entonces, Sí. esa era un poco mi pregunta, hacia dónde lo veía usted. Pues yo lo veo más grande. Todavía Sí. hay que verlo más grande, ¿no? Sí, definitivamente, pero usted es una pieza lástima importante que ahorita nos tocaron tiempos muy difíciles, Sí. pero ojalá que haya un edificio más grande y una renovación y Claro. una ampliación
¿verdad? Yo se las dejo ahí al costo, que ese edificio debería de ser la misma universidad, el mismo edificio central le quedaría súper bien para un museo, Sí. un museo de arte de arte virreinal, siglo XIX. O sea, ese edificio quedaría bastante grande. Pues yo creo que eso es todo, amigos. Yo creo que es una entrevista breve, pero creo que concisa. Me interesaba y nos interesaba a nosotros, los que formamos parte de esta asociación, conocer el trabajo de Luis Lazalde, porque, como les mencioné, él estuvo desde el principio hasta ahorita y conoce todo este desarrollo, y los testimonios siempre de viva voz son muy interesantes, pero también yo creo que mucha gente de los que va a ver esta entrevista se van a sentir identificados con lo que estoy diciendo, porque pues usted es el que estaba ahí atendiendo a mucha gente, ¿no? Entonces yo creo que fue el contacto, y también el contacto, el hombre preparado, pero también la cara amable de un museo, ¿no? Que a veces es lo que necesitamos, Sí, ¿no? No sé, licenciado, si me quiera decir algo, nos quiera decir algo para finalizar, haciendo esta retrospectiva que hizo y de la colección del museo, ¿no? No, pues nada más agradecer la entrevista, el poder dar a conocer algo de parte de la historia de los museos de la Universidad Juárez, que para mucha gente pues que se desconoce del Gabinete de Historia Natural, que de hecho ya era el Museo de Historia Natural, que dejó de funcionar allá por los años 50 del siglo pasado. Pasado ya. Y bueno, pues de esta manera que conozca la gente cómo se compuso este museo y quién lo hizo y quién colaboró, del cual pues yo me siento muy orgulloso. Sí, y pues finalmente agradecer a todos, ¿no? A todos los que ya no están, Claro. que ahí colaboraron, licenciado Ángel Así es. Solórzano, el maestro Francisco Montoya, todos los que estuvieron ahí, ¿no? Así es. Al arquitecto Ortiz Lanz, que hace poco, el año pasado aquí lo vimos, platicamos con él también. Sí. Y pues a todos, ¿no? A todos y las personas que amablemente donaron su obra y confiaron en ustedes, ¿no? Y sobre todo que siga existiendo una colaboración de Lina, pues que es un apoyo bastante sólido para el museo. Sí, no, y créame que estas entrevistas en ese sentido van, que los museos crezcan, que se conformen como deben de ser, que trabajen como deben de ser, y ese yo creo que es el reto de muchas instituciones en el país, sobre todo también en Durango, que los museos funcionen y funcionen como deben de ser, ¿no? Pero para eso necesitamos conocer un poco de su historia, ¿no? No vamos a poder hacer nada si no los conocemos. No, pues muchísimas gracias, licenciado. No, de nada. Por su tiempo. Gracias a todos por acompañarnos. Espero que nos sigan en la siguiente transmisión, sería la tercera entrevista, y pues estén al pendiente. ¿Y la Muchísimas gracias por todos. ¿Sí lo puedo decir? No, nada más despídete otra vez, por favor. Y ya ahora sí te digo, es que la otra vez sí dije, ¿cómo no? ¿Verdad? Sí, ¿verdad que sí? La otra vez sí dije a Marce. Entonces empezamos en la despedida. Sí. Bueno, licenciado, pues muchísimas gracias. Nos despedimos de esta conversación. Muchas gracias a todos. Gracias a todos los que hicieron posible este museo, todos los que ya no están, el licenciado Ángel Rodríguez Solórzano, el maestro Francisco Montoya, todos los que estuvieron involucrados. Ya hablamos del arquitecto Ortiz Lanz, que el año pasado nos acompañó. Y pues a todos los que formamos parte de esta asociación, de este centro, y que de manera desinteresada trabajamos en ella. Y agradecer a Marcia Lazalde, que siempre también es una incansable como yo y una apasionada de estos temas y de difundir todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pues yo creo que eso sería todo. Agradezco a todos los que nos ven en esta ocasión y que nos esperen en la tercera entrevista que tendremos, y pronto se las haremos llegar. Por lo pronto es todo y muchísimas gracias de verdad. De nada, a sus órdenes.